Vamos a ir, para respetar los que están online, decidimos empezar la tarde, así que, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a estas jornadas. Como anfitrión hoy me toca presentar un lindo momento, me parece que es para celebrar estas cuestiones que tienen que ver con trabajar en conjunto entre instituciones, en este caso una iniciativa de Colegio de Arquitectos vía el Distrito Superior Provincial, en un convenio con el Ministerio de Ambiente y otras administraciones, porque está también la Secretaría de Políticas Ambientales. Así que darle la bienvenida a todos ustedes y presentarles a las personalidades que llevaron adelante esta cuestión. Está con nosotros el arquitecto Germán Picarelli, presidente del Colegio Provincial, Oreste Blanchini, arquitecto por la Secretaría de Políticas Ambientales de la provincia, Blatter, que no recuerdo bien tu rol, pero estás trabajando a full, subsecretario, iba a decir segundo, pero no queda bien, de la jefa que está acá con nosotros, que es la ministra Erika Gonet, ministra de Ambiente. Así que bueno, dicha esta presentación breve, me parece importante hacer una introducción, poner un poco en contexto de la importancia de estas actividades, no solo que vienen desprendidas o a raíz de convenios que se llevan adelante con instituciones, sino con el tema que tiene que ver bastante escalofriantes. Así que me parece súper pertinente llevar adelante esta temática. Me parece que el colegio, a través de ustedes y los profesionales, como herramienta, instrumento, es importante y hay que celebrar la alta participación que tiene el curso aquí en nuestro distrito. Y me parece importante también que a la vez puedan llevarse adelante mediante posibilidad de trabajo, ¿no? Es decir, que hay una doble entrada, hay un doble beneficio que me parece muy lindo destacarlo. El colegio, nuestro distrito, estamos muy preocupados por estas cuestiones. Vale aclarar que estamos sacando la semana que viene justo un número de la revista de nuestro distrito dedicado a arquitectura sustentable, urbanismo ecológico, y justo mañana también comienzan otras jornadas que tienen que ver con bioconstrucción. Es decir que es difícil decir que vamos a resolverlo, pero me parece una acción importante complementarnos, poner el tema en la mesa y trabajarlo entre todos. Bienvenidos, darle las gracias y le paso la palabra ahora a Germán. Gracias, Julio. En primer lugar, quiero saludar a todas y todos los arquitectos que están aquí presentes en forma presencial y en forma virtual. Quiero agradecer la colaboración que tuvimos desde el Distrito 1 en toda la organización. Quiero agradecer al Gobierno de la provincia de Santa Fe, a nuestro gobernador Omar Perotti, que nos abrió la puerta de todos sus ministerios, secretarías, a la secretaria de Medio Ambiente, Erika Gonet. Fue un placer trabajar con vos, un gusto. Nos abriste los espacios de tu ministerio, nos acobijaste, nos sentimos muy cómodos. Al secretario de Políticas Territoriales, el arquitecto Blanchini, un amigo de la casa, un fiel representante de nuestra matrícula, un orgullo que esté en un cargo tan importante en la provincia, y fue el puente que nos llevó al ministerio de Erika. Te agradecemos muchísimo. Al subsecretario Franco Blatter, que empezamos a trabajar después del convenio marco que firmamos con Erika. Con Franco firmamos un convenio específico que nos permitió desarrollar este curso de capacitación para todas y todos los matriculados. En un primer momento se iba a planificar con una única capacitación a nivel provincial a través de Zoom.
Quiero aclarar que este curso es solventado por el convenio que firmamos con la subsecretaría, por la provincia, en específico por el Ministerio de Erika, y en contrapartida el colegio se comprometía a la instalación de una planta fotovoltaica. En discusiones que tuvimos, charlas que tuvimos en el directorio superior, dijimos en un único colegio provincial con 6 distritos, que están representando a todo el colegio a lo largo y ancho de toda la provincia, y si éramos 6 distritos, tendríamos que tener, con esta posibilidad de apertura de la pandemia, un curso presencial y virtual en cada uno de nuestros distritos, y la instalación de la planta fotovoltaica en cada una también de todos los distritos, que va a ser el ciclo que va a terminar y culminar estos eventos de capacitación. El Colegio de Arquitectos tomó una iniciativa activa frente al cambio climático, como dijo Julio. Están pasando cosas muy terribles con el calentamiento a nivel global y creo que tenemos que tomar una iniciativa. Y el Colegio de Arquitectos, con este curso, con esta iniciativa de realizar una instalación de una planta fotovoltaica en cada una de nuestras sedes, va a ser el primer colegio de toda la provincia y me animo a decir del país que toma un compromiso real con el cambio climático. Agradecerle la presencia a todos ustedes. Hoy hay en forma presencial y virtual 228 arquitectos y arquitectas. Este curso también se hizo en forma gratuita para toda la matrícula. Y hay que aclarar que la matrícula no es el profesional que está habilitado, sino que se inscribió. Hemos aclarado eso en un mail porque hay veces que se confunde matriculado con habilitado. Fue una decisión del directorio superior que se realice para todos. Hay problemas que estamos pasando a través de la pandemia y mucha gente, no por la cuota anual que nos habilita, sino por el compromiso después que tenía que conllevar el pago de una cuota jubilatoria, se decidió hacer para la matrícula, ya que el colegio es de los matriculados, no es de los habilitados. Agradecerles a todos nuevamente y le paso la palabra a Erika y agradecerte y felicitarte por el equipo de lujo que supiste armar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de ser breve porque sabemos que hacen unos minutos que nos están esperando. Una alegría estar compartiendo con ustedes. Gracias, Julio, por recibirnos. Germán, muchísimas gracias. Para nosotros, la verdad que en el mes de junio creo que firmábamos un convenio, por lo cual estar hoy en la penúltima jornada de varias que se vienen realizando y no unificada en un lugar, sino que se recorrió en diferentes puntos de la provincia, Reconquista, Casilda, Venado, Rafaela. La verdad que para nosotros, para mí puntualmente es una alegría. El gobernador siempre nos encomienda que tratemos de hablar siempre de hechos concretos. Este es un hecho concreto, que estemos hablando de renovables en este ámbito donde creemos que es una herramienta fundamental y ustedes son actores fundamentales en esto que todos hacían hincapié, ¿no? Esto de los últimos datos que dispara este panel interdisciplinario de la ONU, que habla justamente de que en los próximos 20 años vamos a tener un calentamiento del 1.5 relacionado justamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que todos sabemos que tienen que ver justamente con la medida de producir energía en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia, que tienen que ver con más del 50% de los gases que se producen por el uso de energías de combustibles fósiles. Por lo cual esta actividad que estamos haciendo es de sumo interés y sobre todo, Julio, creo que hacías mención que esto también es disparador no solamente de la acción climática que estamos haciendo, sino que también es disparador de generador de empleo. Todos sabemos que estos diferentes recursos que podemos usar para las renovables en diferentes puntos o diferentes zonas de nuestra provincia, así sea solar, así sea en algún momento en algún lugar de nuestro país eólica, así sea a partir de residuos, así sea de biomasa. Esto genera, es un generador de empleo. Pero puntualmente hablando del Colegio de Arquitectos, nosotros celebramos que podamos efectuar cosas rápidamente, Germán, y lógicamente que estamos llevando adelante esto y seguramente vamos a seguir trabajando en otras instancias y obviamente que nos ponemos a disposición
de cada uno de ustedes y de cada uno de los lugares donde hemos estado trabajando para desarrollar otro tipo de proyectos. Para nosotros es una sumatoria de acciones, trabajar interinstitucionalmente. Creo que ustedes han sido testigos a lo largo de la historia de muchas modificaciones y quizás en un tiempo podamos decir que también han sido testigos de esto de adaptar y mitigar al cambio climático en la manera de llevar adelante esta profesión que tienen. Lógicamente que para mí es un orgullo que me acompañe tanto Oreste, que yo sé que es amigo de la casa, como Franco y todo el equipo del Ministerio. Nuestro Ministerio no es muy grande, nuestro Ministerio se llama de Ambiente y Cambio Climático. Justamente de cambio climático porque estamos llevando adelante este tipo de acciones. Así que agradecerles obviamente a cada uno de ustedes el acompañamiento. Es fundamental que podamos tener este tipo de acciones. Es fundamental la dirigencia del Colegio de Arquitectos que tome estos temas y que trabaje en conjunto con el Estado. La acción climática la tenemos que hacer entre todos, no podemos trabajar el Estado solo, las instituciones solos, la industria sola. La verdad que la situación ambiental o climática es grave, pero tenemos que estar todos sentados en la misma mesa teniendo acciones conjuntas, porque ha quedado demostrado que por separado es muy complicado. Así que les quiero agradecer profundamente el tiempo, les quiero agradecer profundamente el compromiso. Gracias Germán nuevamente, gracias Julio, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Me olvidaba, cuando hablaba de comentarles algo, hoy nos acercamos con el vicepresidente del colegio, Héctor López. Fuimos a la Secretaría de Comunas y Municipios, junto con el secretario José Luis Freire, hemos firmado un convenio en el cual vamos a trabajar la Secretaría con la planificación de una única carátula municipal para toda la provincia. Esto nos va a facilitar la tarea a todos los profesionales. En esa carátula también va a participar el Ministerio de Medio Ambiente por el tema de etiquetado. Y creo que algo muy importante, tener una única carátula en toda la provincia para que nos facilite la tarea a todas y todos los que formamos parte del colegio. También le hemos plantado a Freire que nos acompañe en el pedido de que se deje de cobrar en cada uno de los municipios y algunas comunas que año a año nos piden que se pague una nueva habilitación para poder presentar los expedientes municipales. Aceptó ese compromiso de acompañarnos para que se pague una única vez cuando se inscribe y después no tenga que haber una renovación. Así que nos va a acompañar también con eso. Y traigo acá, aparte del convenio que firmamos con José Luis Freire, el convenio que firmamos con Catastro. En menos de un mes, todas y todos los que formamos parte del colegio vamos a poder acceder a la base de catastro, certificados catastrales y todos los documentos que necesitamos, que antes la matrícula de agrimensores lo podían hacer, hasta los escribanos. Y bueno, nuestro colegio a partir de acá a un mes vamos a poder tener un acceso, todos sí ahí, los que estén habilitados, el colegio le va a dar una clave, los va a instruir y eso es algo muy importante para el colegio que podamos acceder a la base de catastro. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces damos por lanzado el evento. Nos faltó presentar al valiente que se animó que hace la tarea más importante, que es Iván Sussman, y los va a estar enseñándoles y bueno, llevando adelante las jornadas en estas jornadas, la de hoy y las que quedan. Así que bueno, también nos faltó presentar a Iván Sussman, darle las gracias y bueno, quedás con el auditorio para vos. Bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a arrancar. Hola, hola. Bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Sussman de la firma Solar Ingeniería y les doy la bienvenida a este curso de integración de energías renovables
para los diseños de proyectos de arquitectura sustentable. Este es un curso que ustedes saben se va a dividir en 4 clases. Hoy arrancamos la primera y vamos a desarrollar varias temáticas. Vamos a arrancar con cambio climático, que ya me dieron un poquito el pie, ya tiraron algo de información, un tema a nivel global muy importante. Vamos a seguir con el tema de matriz energética en el mundo, en Argentina, para que tengamos una idea de dónde estamos parados y cómo eso se relaciona con el cambio climático. Y finalmente vamos a arrancar a ver algunos conceptos de energía solar, conceptos muy importantes porque nos va a permitir después ver cómo podemos aprovechar este recurso con distintas tecnologías de captación de energía solar que después vamos a desarrollar en los siguientes cursos. Hoy la idea, bueno, un poquito organizar la clase dividiéndola en 2 partes. Vamos a hacer un break en el medio y todo lo que sea consultas y preguntas vamos a dejarlo para el final, ya sea para los que están aquí de manera presencial como también en los que nos están siguiendo de manera virtual. Bien. Bueno, primero que nada, para que me conozcan un poquito más, soy ingeniero eléctrico, me gradué acá en la Facultad UTN de Santa Fe, trabajé durante unos 10 años para empresas, básicamente en áreas de proyectos de inversión de capital. Mi puesto en el que más me desarrollé es ingeniero de proyectos, pero hace unos 4 años inicié lo que hoy es Solar Ingeniería. Siempre me había gustado mucho el tema de renovables. Vi alguna oportunidad asociada también a un incremento de los servicios, pero también acompañado de legislación, que es muy importante, tanto a nivel nacional como provincial. Y bueno, ahí me empecé a incursionar. Un poquito de la empresa. Hoy por hoy somos líderes en lo que es la región centro de la provincia, en lo que hace instalaciones solares, ya sea térmicas y fotovoltaicas. En lo que son las fotovoltaicas tenemos más de 20 instalaciones en distintos tipos de clientes, como sean usuarios residenciales, obra pública, industriales. En lo que hace a solar térmica, ahí tenemos otro tipo de productos, por ahí el más conocido es el termotanque solar. También hay otros que, bueno, están creciendo muchísimo, como que es climatización solar de piscinas. Ahí, bueno, tenemos una gran cantidad de instalaciones. Tenemos una característica, es que somos multimarca, no estamos casados con ninguna tecnología en específico, con ninguna marca. De hecho, hemos trabajado en los distintos segmentos con un montón de marcas y hemos ido viendo las oportunidades que hay con cada una, ya sea en términos de precios, de características, de funcionalidades. Eso nos permite por ahí elegir el equipo más conveniente para cada tipo de proyecto en el que podamos trabajar. Y bueno, también hacemos otro tipo de servicios, pero ya para grandes proyectos, parques solares o ya sea instalaciones grandes en naves industriales que utilizan un software de modelación llamado PVSys, software que voy a comentar, voy a explicarles un poquito ya en la siguiente clase cuando veamos el tema de instalaciones fotovoltaicas. Estos son lo más importante. También trabajamos con otros productos como es la biomasa vegetal, específicamente para estufas a pellets. Es un producto nuevo que estamos insertando. Hay oportunidades en la provincia en cuanto a generación del pellet, así que bueno, decidimos también incursionando un poquito por ahí. Página web solaringeniería.com.ar, si nos quieren conocer un poquito más, nosotros también publicamos las instalaciones que hacemos, ahí ustedes van a poder ver los distintos trabajos, temas de calidad y demás. Yo ahí les comparto también un correo electrónico para cualquier consulta que haya quedado pendiente, que no hayan podido consultar hoy, me la pueden hacer por el correo, se las respondo, ningún problema. O también si requieren algún tipo de asesoramiento o alguna idea que tengan, que les gustaría que alguien los guíe, o de pronto un presupuesto también, me lo pueden consultar por ahí. Y una novedad, un paso para nosotros, abrimos un local comercial hace poquito, estamos ahí en Hipólito Yrigoyen al 24, cuadra y media de la peatonal. Por ahí lo más interesante que les comento de esto es que tenemos equipos en exhibición. Eso es lo más interesante. Quizás los que no hayan tenido la oportunidad por ahí de entrar en contacto con la tecnología,
de pronto, bueno, se pueden acercar, pueden ver el equipo, pueden entrar en contacto con el equipo, tomar más dimensión de qué se trata y obviamente que van a tener asesoramiento y lo que necesiten relacionado. Ahora sí, bueno, arrancamos con cambio climático. Como les dije antes, ya me habían dado el pie, habían tirado varias frases que son ciertas. A ver, un poquito para arrancar. Seguramente todos aquí han escuchado hablar de cambio climático, algunos más, otros menos. Ya de hace mucho tiempo, en realidad, hace 20, 30 años atrás que habrán escuchado hablar de cambio climático, pero seguramente este último tiempo lo vienen escuchando con más frecuencia. Esta última década, estos últimos años, estos últimos meses. Por diferentes índoles. Algunos problemas ambientales graves, cumbres de cambio climático también. Vamos a ver un poquito por qué. ¿Por qué lo escuchamos con más frecuencia? ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo estamos a nivel global? Primero, para arrancar, ¿qué es el cambio climático? A ver, nuestro planeta, a lo largo de su existencia, ha tenido cambios climáticos, muchísimos. Lo que sucede acá es que los tiempos en los que ocurren estos cambios climáticos son del orden de los miles y miles de años. Y lo que se viene observando estos últimos siglos, décadas, es que esos cambios que antes ocurrían cada miles de años están ocurriendo ahora en el orden de los siglos, décadas, años, cada vez con más intensidad, más frecuencia y en menos lapso de tiempo. Entonces esto, bueno, obviamente disparó una alarma, se empezó a estudiar el fenómeno, se descubrió que en nuestra atmósfera hay un incremento de un determinado tipo de gases que se llaman gases de efecto invernadero, y que llamativamente esa concentración empieza a aumentar a partir de la revolución industrial. En una etapa previa al desarrollo industrial existía una capa, claro, de gases de efecto invernadero, pequeña, pero que ha ido creciendo y creciendo. Y justamente desde ese momento, y no queda ahí, sino que viene en un proceso de aceleración de concentración de gases de efecto invernadero. A partir de ahí, bueno, surge todo esto. ¿Quiénes son los que determinan que realmente esa es la causal, ese es el fenómeno? No es cualquiera. Naciones Unidas, en la que participan más de 120 países en el mundo, desarrolló el IPCC, que es un panel intergubernamental del estudio del cambio climático, que está conformado por muchísimos países, de estos más de 120 países que conforman Naciones Unidas, y no participa cualquiera, participan los mejores científicos relativos al estudio del clima y todas las ciencias que tienen que ver con el cambio climático. Y hay algo más interesante todavía, que esto no es nuevo, esto se creó hace varias décadas atrás. Y estos científicos que han ido estudiando este fenómeno han ido haciendo predicciones que se han ido cumpliendo en el tiempo. Por eso es que este grupo se ganó una credibilidad muy importante, porque nos ha demostrado que efectivamente esto ocurre y todo lo que ha ido prediciendo ha ido efectivamente ocurriendo. Bien. Ahora sí, ¿de qué se trata el efecto invernadero? Específicamente, ¿qué es? Como yo les decía antes, ahí en la figura de la izquierda, vemos un esquema de cómo era la atmósfera en la era preindustrial. Existía efectivamente una capa de gases de efecto invernadero, pero era pequeña. Entonces el fenómeno que ocurría acá es que la energía proveniente del Sol a través de la radiación solar atraviesa la atmósfera, llega a la superficie terrestre. Cuando la energía, después vamos a ver un poquito más cuál era la naturaleza de la energía solar.
Pero esta energía, cuando pega en una superficie, deja un montón de energía, pero parte se rebota. Cuando rebota, la luz es un campo electromagnético que cambia su longitud de onda en ese rebote. Sigue siendo una luz, pero de otro tipo de luz. No es la misma luz, por ejemplo, visible, que la que apreciamos a través de los colores. Es otro tipo de luz, no visible, con otra longitud de onda. Y lo que sucede acá es que esta luz que cambió de longitud de onda, cuando quiere salir hacia el espacio, rebota. Rebota en la capa de los gases de efecto invernadero. Y vuelve a la Tierra, vuelve a colisionar con la superficie, vuelve a transmitir calor. Y así sucesivamente. Lo que cambió es que lo que tenemos ahora es una capa de gas de efecto invernadero demasiado alta, entonces la probabilidad de colisión, digamos, de esa luz que es reflejada es mucho más alta, la mayor parte ahora vuelve a rebotar y vuelve a la Tierra y así sucesivamente, generando una acumulación de calor. Y lo que ocurre cuando acumulamos calor, principalmente, es la modificación de un parámetro. Es el aumento de la temperatura. Y eso es lo que explica justamente qué está pasando con el aumento de la temperatura media global. Esto es lo que yo les explicaba antes. Ahí tenemos un punto de quiebre en la edad cerca de la revolución industrial. Previo a eso, fíjense que la temperatura siempre varió. Hay ciclos, digamos, de acomodamiento de distintas variables del gran ecosistema que es el planeta. Eso siempre varió, pero variaba dentro de un rango considerable. Acá hay una escala aumentada de temperatura para poder visualizar esa variación que estamos hablando del orden de 1 grado. Pero ¿qué sucede? Después de la industrialización, si bien esa variación persiste, lo que notamos es un incremento, es una aceleración en ese incremento. Y para peor, esa aceleración se viene dando justamente en las últimas décadas, en los últimos años, y cada vez a mayor velocidad. Y se pone un poco compleja la situación, porque inclusive se vuelve difícil predecir cuáles son todas esas consecuencias. Porque, a ver, si yo pienso el aumento de 1 grado y medio, 2 grados, pareciera que no es algo tan grave. En Santa Fe tenemos amplitudes térmicas muchísimo más grandes. El problema de ese aumento es cómo esa variación de temperatura modifica otros ecosistemas, modifica otros sistemas del clima, y después eso vuelve como un rebote amplificado a cuestiones que sí nos afectan en forma diaria. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar, derretimiento de los hielos, extinción de especies. Y empiezan a aparecer algunos fenómenos como el permafrost. No sé si lo habrán escuchado hablar. En nuestro planeta existen algunas regiones, principalmente en los polos antártico y ártico. Inclusive también hay algo de permafrost en la cordillera de los Andes, Everest, donde hay una capa de suelo que hace miles y miles de años está congelada. Puede en algún momento su capa de hielo superior derretirse, pero ese suelo está siempre congelado. Entonces, lo que ocurre acá es que de pronto algo que estuvo congelado tantos miles de años y contiene una gran variedad de sustancias orgánicas y biológicas, de pronto se empieza a derretir. Algunos científicos dicen, bueno, el problema que de pronto la capa de permafrost se derrita es que quizás virus y bacterias que están hace miles y miles de años congelados, de pronto pasan a estar liberados y bueno, no sé, venimos de una pandemia, sabemos lo grave de eso y es un riesgo potencial. Pero bueno, son hipótesis esas. Lo que sí es cierto y concreto es que ese derretimiento de esa capa empieza a generar barro. Y ese barro empieza a descomponer todo ese material orgánico y empieza a generar metano. Y entre otras cosas, también hay cúmulos de dióxido de carbono
que se encuentra almacenado que se libera. ¿Y qué es lo que pasa acá? El aumentar nuestra capa de gases de efecto invernadero, fíjense, aumenta la temperatura empieza a generar este proceso de permafrost y eso vuelve a emitir mucho más y esto es lo que genera, entre otras cosas, este proceso de aceleración de este aumento de la capa de gases de efecto invernadero. Y eso explica en parte por qué se está acelerando a este ritmo. Pero esto es un ejemplo nada más. Hay muchos más. Y esto tiene que ver también con lo que yo les decía antes, lo complejo que se pone poder identificar y predecir todas las consecuencias que tiene. De hecho, si por ahí ustedes leen artículos y demás de cambio climático, los científicos año a año vienen encontrando nuevas y nuevas problemas que va a traer este cambio climático. Y es complejo estudiar eso y poder detectarlo porque son demasiada la cantidad de variables en juego. Nuestro planeta, el sistema planetario, es complejo. Entonces, poder predecir todo es muy difícil. Ya sabemos muchísimo y ya sabemos que está muy grave la situación. Pero inclusive tengan en cuenta que hay mucho más que todavía no conocemos y se sigue investigando. Quien lo investiga, lo que mencionábamos antes, el IPCC. ¿Qué pasa con la temperatura futuro? Bueno, hay tres situaciones que se pueden dar. Vamos a empezar con la más optimista. Supongamos que la política mundial y la humanidad toma conciencia y efectivamente toma acciones concretas para combatir, toma políticas drásticas, hace todo lo que tendría que hacer. Nos vamos a encontrar con una situación que, bueno, obviamente la temperatura va a seguir aumentando con un límite de 1,5 grados para el año 50. Y lo interesante de esto es que si bien las consecuencias del cambio climático fueron acompañando hasta el 2050 y nos hemos tenido que contener ante esa situación, lo bueno es que hay un punto de reversibilidad. Es decir, va a llevar mucho tiempo, fíjense en la escala de tiempo, estamos hablando de siglos, pero por lo menos tenemos la tranquilidad, la esperanza que hay una reversibilidad. Nuestro planeta va a volver a ser el que alguna vez fue. Por eso van a escuchar mucho hablar del 1,5. Es nuestro punto de quiebre. Por encima de eso, y porque quizás es muy optimista y es muy desafiante, fíjense, políticas drásticas, bueno, se plantea un segundo punto límite, el punto rojo, que son los 2 grados. Lo que sucede con 2 grados es que las consecuencias van a ser mayor que 1,5, pero el problema es que con 2 grados superamos el punto de reversibilidad. Ya el planeta no es el mismo que conocemos, que el ser humano ha conocido, no es el mismo. Pero bueno, la cosa, mal que mal, se mantiene casi constante, sigue aumentando poco, pero se mantiene más o menos constante. Y bueno, pareciera que quizás podamos surfear la ola, como quien dice. Y bueno, la tercera hipótesis es que no le demos pelota. Como humanidad sigamos teniendo la vida que tenemos, tratemos al planeta como lo seguimos tratando, y la temperatura se va a disparar, y la verdad que vivir en este planeta se va a poner difícil. Se va a poner muy cuesta arriba. Y acá quería conectar esto con algunas cosas que seguramente por ahí han escuchado. Acuerdo de París, seguramente. Ustedes saben, todos los años Naciones Unidas organiza las cumbres de cambio climático. En general, lo que más cuesta es hacer tratados. Que los países, las naciones se pongan de acuerdo y que todas tomen las mismas acciones. Eso es lo más difícil. Se han hecho muchísimas cumbres, pero la verdad que han quedado en las cumbres. Pero en el año 2015 se presentó el Acuerdo de París, que tiene algunas características muy interesantes, que piensa un plan de manera muy inteligente, donde dice, bueno,
a ver, todas las naciones no tienen la misma capacidad de hacer la transición energética hacia las renovables, por ejemplo. Claramente los países más poderosos son quienes más pueden invertir y que más pueden combatir. No le podemos exigir lo mismo a un país del primer mundo que al tercer mundo. E inclusive los países del primer mundo, si vamos al caso, también son los que más emiten carbono. Son los que más energía consumen. Entonces establece una estrategia inteligente, alcanzable, justa, en donde pone el mayor esfuerzo en las naciones poderosas, un esfuerzo intermedio en los países en vía de desarrollo y un esfuerzo menor en los países pobres. Pero todos colaboran. Todos desde su lugar, desde su posibilidad, todos colaboran. Probablemente esa sea la esencia del Acuerdo de París, por eso lo habrán escuchado muchísimo. Ahora bien, ¿eso tuvo éxito? No. ¿Por qué? Porque hubo uno solo, que es el impulsor, que es la Unión Europea, con una Alemania, con una Angela Merkel, digamos, traccionando, se quedó en el impulsor. No pudo conseguir que otras potencias, Estados Unidos, China, por ejemplo, después hay otros países en un segundo escalón, pudo hacer que acuerden. Ustedes saben, en Estados Unidos había otro presidente que negaba el cambio climático, así que imagínense que acordar. ¿Por qué no quieren acordar? Bueno, porque la transición energética requiere una reinvención de muchas cosas. Algunas industrias ponerle un freno y decirles que en algún momento tienen que dejar de estar y rehacerse, transformarse y en todo caso invertir en otra cosa. Por ejemplo, Shell, que va a empezar a desinvertir en lo que es la exploración de petróleo y va a empezar a invertir en renovables. Es un caso, un ejemplo fuerte. Pero bueno, muchas naciones, imagínense, se tocan muchos intereses y además hasta, bueno, toda transición cuesta y requiere quizás perder un poquito para después sí ganar mucho más. Entonces, no es fácil. Entonces, digamos que de las tres potencias, Estados Unidos, Unión Europea y China, solamente una, que es la que lo impulsó, acordó, y de hecho llevó adelante mucho de todo el Acuerdo de París. Pero el problema que hay es que este es un problema global y no alcanza con que alguna de las partes traccionen. Todas tienen que contribuir. Hubo un cambio de presidente en Estados Unidos, asumió Joe Biden, y ni bien asumió, dijo que uno de sus pilares de gestión en el gobierno de los Estados Unidos es la lucha contra el cambio climático. Lo primero que hizo, acordó con París, lo primero, pero no se quedó ahí, y eso es lo que de pronto hay una especie de esperanza, digamos, porque ahora una segunda potencia acuerda y no se queda ahí, asume su rol de liderazgo y está guiando, por ejemplo, algunas regiones como Latinoamérica para también acordar y ir hacia la transición energética. Ustedes saben, nuestro presidente, semana pasada, en un momento complejo, tuvo una reunión que estaba pedida por Joe Biden y demás presidentes de Latinoamérica, para hablar tema energía y cambio climático. Lo que vamos a ver en estos cursos, energía y cambio climático. Semana pasada. Ahora, en principios de noviembre, va a estar la cumbre en Glasgow de cambio climático. Hay expectativa que sea mejor, por lo menos, que las anteriores. Y bueno, lo interesante de Estados Unidos, asumiendo ese rol de liderazgo que tiene, se está preparando, por eso estas reuniones, está preparando todo para que cuando vayan a Glasgow, vayan todos poniendo su objetivo de máximo esfuerzo. Hay un jugador más acá que es China, que en el gobierno de Trump dijo, no, si Estados Unidos no acuerda, yo tampoco. Yo no quiero perder nada. Bueno, ahora Estados Unidos acordó y se está presionando ahora a China para que también lo haga. Ojalá que China próximamente, no se demore tanto, se una, porque ya ahí sí tendrías a los tres grandes jugadores emisores de carbono y con el poderío económico para llevar adelante la transición energética. Hay otros más, hay que decirlo, Brasil, India, Rusia, que están lejos. Pero bueno, ya teniendo dos de los tres grandes, hay una expectativa de que esto mejore. Me fui un poquito de tema, pero quería conectar esto con las noticias que estamos viendo
y para que se entienda el porqué de cada cosa. Acá vemos, acá arriba, un diagrama que resume un poquito todo lo que les comenté. Tuvimos una revolución industrial, hubo un aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que produce o intensifica el efecto invernadero, por ende, como consecuencia, un cambio de calentamiento global, un aumento, consecuencia de cambio climático y los impactos. Y algo que inclusive la ministra mencionó, ella habló de mitigación y adaptación. Porque el cambio climático ya es una realidad. Ya ni siquiera estamos en una etapa que podemos decir lo podemos evitar, no. Ya ahora tenemos que convivir con eso va a ir empeorando, habrá que ir conviviendo con eso. Lo que estamos tratando de hacer es, y lo que les vengo hablando, es la mitigación, es ponerle un freno a eso. Ahora bien, hay otra parte que no vamos a conseguir mitigar, en la que nos tendremos que adaptar. La adaptación no es fácil porque hay una parte de la adaptación que tiene que ver con nuestra vida diaria, que todos nos tendremos que acostumbrar a que hay cosas que en el clima y en los ecosistemas han cambiado, pero hay otra parte que requiere inversión pública de infraestructura que es muy costosa. Invertir en infraestructura, por ejemplo, en las ciudades costeras, que de pronto se empiezan a inundar, por ahí habrán escuchado algo en Miami, invertir en defensas, grandes sistemas de bombeo, es costosísimo. Entonces, eso de adaptación se puede hacer, pero tiene un precio, tiene un costo, y no es tan fácil, porque la realidad es que cuando empezamos a invertir mucho en eso, también dejamos de invertir en otras cosas, que también necesitamos para vivir, educación, salud, demás. Lo que pasa es que llega un momento que el cambio climático te lleva puesto y te obliga a invertir en eso porque te lleva puesto. Hay una región que producía alimento y que de pronto no llueve más, es seca, y bueno, tenemos que invertir en sistemas de riego, hay que llevar el agua hasta allá, porque necesitamos seguir produciendo. Entonces, tiene su costo el adaptarse. Acá hay un mapa de Argentina donde, bueno, menciona algunas consecuencias, por ejemplo, en zonas costeras, aumento del nivel del mar. En alguna zona del litoral, bueno, aumento de las precipitaciones. El NOAA y el NEA, un estrés hídrico, pero por aumento de temperatura. Crisis del agua en la zona de Cuyo. Y bueno, ni hablemos del retroceso de los glaciares. Esto es un poquito llevado a nuestro país. Después, yéndonos a Latinoamérica, bueno, varias cosas vamos a ver. Cambio en los ecosistemas, acidificación de los océanos, eso también lleva a que, bueno, afecte muchísimo todo lo que es flora y fauna. Extinción de especies, derretimiento de los polos, fenómenos meteorológicos extremos. Y me voy a detener en la última, migración masiva. Yo recién les comenté, ojo con adaptarse porque adaptarse es caro, requiere muchos recursos. Ahora, si no hacemos nada y el cambio climático sigue avanzando, ¿qué pasa con los que no puedan adaptarse, los gobiernos que no puedan invertir? Bueno, lo que va a pasar es que va a haber regiones que lo van a padecer mucho y van a empezar a migrar, va a haber migración de poblaciones hacia lugares que, bueno, estén más contenidos. Dentro de la región de Latinoamérica, y esto mucho más proyectado, probablemente es Latinoamérica hacia países más desarrollados que tengan más recursos para poder contener la cosa. Pero ojo, mismo los países desarrollados, que tienen recursos para adaptarse, a ellos les va a caer muchísimo la calidad de vida, por lo mismo. Porque mucho del dinero que hoy usan para su bienestar, para tener un estilo de vida con mucho confort, lo van a perder, porque van a tener que invertir en contener el cambio climático. Esto muestra simplemente, bueno, también que los países más desarrollados, como les decía antes, pueden hacer más, pero también lo van a sufrir y mucho. Bueno, poniéndonos un poquito más positivo, ¿qué podemos hacer? Hay mucho para hacer. Ahí menciona lo de los 1,5 y 2 grados que les comenté antes. Y en forma resumida, ¿cuáles son todas esas cosas que podemos hacer? Primero, disminuyamos el consumo de energía que utilizamos.
Sí, tenemos que acostumbrarnos a vivir con un poco menos. Es un cambio cultural, no es quizás a lo que nos habían enseñado o a lo que veníamos acostumbrados, pero tenemos que empezar a consumir menos recursos. De todo tipo, yendo a energía, utilizar menos el aire acondicionado. Lo mismo en calefacción, gas. Necesitamos consumir menos. Necesitamos reciclar más. Forestación. Forestación es, ustedes saben, las plantas tienen la capacidad de absorber el carbono. Con lo cual, aumentar la forestación es también ayudar a combatir los gases de efecto invernadero. Empezar a mitigar el cambio climático. Movilidad sustentable. Ahí se menciona porque el sector de transporte es un sector muy particular. Pero esto se da en todo el mundo, no solo en Argentina. Es casi exclusivamente de petróleo. Petróleo y gas. Ya sea gasoil, nafta, pero petróleo y gas. Casi exclusivamente. Y es culpable de más del 30% de la emisión de los gases de efecto invernadero, principalmente carbono. Entonces, bueno, hay que migrar. Tenemos que ir a vehículos que no emitan carbono. Por ejemplo, vehículos eléctricos, los cuales ya habrán escuchado. De hecho, hay algo incipiente en Argentina. Está la compañía de este multimillonario Tesla, que bueno, está haciendo una revolución en Estados Unidos. Bueno, hay otras compañías en el mundo, Tesla en algún momento va a llegar también. Hay que ir hacia una movilidad sustentable. Yo menciono autos eléctricos porque, bueno, quizás lo más masivo, pero acá también incluyo bicicletas, bicisendas, todo lo que haga que nos movamos sin emitir carbono. Acá el objetivo es no emitir carbono. Pero en autos eléctricos, volviendo, ojo, si nosotros ahora implementamos autos eléctricos, una solución más o menos, porque ¿dónde lo enchufamos a los autos? ¿Dónde lo cargamos? Un tomacorriente, preparado, ¿no? Que tenga la capacidad de cargar un auto. Pero después vamos a ver que nuestra matriz energética está muy carbonizada. Entonces es un ahorro a medias, ¿viste? Entonces es muy importante, la última, energías renovables, que empecemos a cambiar también nuestra matriz energética para que después sí, cuando enchufemos el auto, llenemos las baterías con energía renovable. Pues si no estamos la misma, estamos cambiando, estamos pateando la pelota para adelante, digamos. Y la otra, eficiencia energética. Bueno, esa ustedes, yo asumo que la vienen trabajando. Eficiencia energética es, bueno, hacer lo mismo consumiendo menos energía. Con los materiales, con energías renovables también, tecnologías como el LED, por ejemplo. Consumimos menos, somos un poco más eficientes. Y la última brecha, con esto. Ahí es que vamos a llegar al objetivo del 2050 de emisión cero. Así es como, por ejemplo, lo tiene el Acuerdo de París, así es como lo menciona Biden. Es más, Biden puso un objetivo más fuerte todavía. Por ejemplo, para el 2035 quiere que la mayor parte de la flota norteamericana de autos sean eléctricos. No quiere más. Nafta, gasoil no quiere más. Para el 2035 autos eléctricos. Y quiere que el 40% de la matriz energética norteamericana sea energía solar. Ni siquiera hablo de energía eólica, porque hay hidroeléctrica, no. Solamente en energía solar, el 40%. Fíjense hacia dónde va el mundo. Nosotros, quizás como un país más periférico, bueno, es importante que tomemos noción y conocimiento de todo esto para poder ver hacia dónde va el mundo y no quedar afuera. Y bueno, esto es fundamental y probablemente es la razón de ser de este curso. ¿Por qué ustedes están acá? Perdón. Profesionales de la arquitectura y el urbanismo. Debido a su rol fundamental desde la concepción y diseño de las ciudades, se presenta el desafío de incluir aspectos de sostenibilidad, equidad, salud y resiliencia. La comunidad arquitectónica tiene la oportunidad de reimaginar y dar respuestas a los problemas que se presentan de forma integral. Por ejemplo, cuando hablábamos de cómo quizás tienen que empezar a incluir ustedes en sus diseños, en sus proyectos,
qué tipo de materiales utilizo, de dónde provienen, si es reciclado, mejor, si utilizo energías renovables. Tratar de aprovechar los recursos que tenemos acá. Ustedes saben que Santa Fe, energía ciudad, ¿no? Estamos hablando de ciudad. Energía eólica, la verdad que no hay mucho. Hay en forma, digamos, no, medio intermitente, no es nuestro mejor recurso. Ahora, el sol, la energía solar es un recurso fenomenal. Después lo vamos a ver en detalle. Es un recurso que, por nuestra ubicación, latitud, está en condiciones muy buenas. Y acá me quiero detener y les quiero compartir un punto de vista que escuché en una empresa en la que trabajé en un workshop. Había un director de finanzas, Centroamérica y el Caribe. Tenía una particularidad. El tipo era biólogo. Una cosa rara, ¿no? Un director de finanzas, biólogo. Cuando él tuvo que exponer acerca de su región y cómo vienen los objetivos y tuvo que llegar a la parte de sustentabilidad, medio ambiente, él dice, yo acá me saco el traje y les voy a dar mi punto de vista como biólogo, ya no como director de finanzas. Cuando hablamos o escuchamos hablar de cambio climático, lo asociamos a cuidar el planeta. Pero no es tan cierto eso, comentaba. No es algo tan cierto porque en realidad el planeta existe hace miles de millones de años, mucho antes inclusive que esté la vida. El planeta, la verdad, va a seguir estando con cambio, no haya cambio climático, es algo menor para un planeta. Entonces, bueno, dicen, entonces enseguida decimos, no, en realidad es la vida. Tenemos que cuidar la vida en el planeta. No es tan cierto, técnicamente no es tan cierto. Ustedes saben que la vida en este planeta ha evolucionado y ha mostrado una capacidad de adaptación fenomenal. Han habido eventos colosales a nivel planetario, una caída de un meteorito, ha habido glaciaciones, y la vida sigue estando. Unos poquitos sobrevivieron, muchos otros nuevos aparecieron, y muchos quedaron en el camino, en estos eventos. Entonces, en realidad, él dice, yo como biólogo diría, si hablamos de cambio climático, yo lo relaciono a que si no hacemos nada, acá la cuestión es que ponemos en riesgo la extinción de la especie humana. Esa es la conexión. Y eso es lo que nos debería preocupar. Bien, ahora pasamos a energía y matriz energética. Acá la idea es ver dónde estamos parados, tanto a nivel mundial como en Argentina, conectar un poquito con lo que hablamos recién, de emisión de carbono, y ver las oportunidades que tenemos. Primero que nada, algunos conceptos. Vamos a definir energía, porque por ahí, no sé, en arquitectura, que tanto, digamos, trabajan con este tipo de unidades de energía y potencia. Energía está asociada a la capacidad que se tiene de modificar un sistema, ya sea moverlo, realizar un trabajo, deformarlo. Eso es energía, esa capacidad de poder hacer un trabajo. Tiene una característica, no se crea ni se destruye, solo la podemos transformar. Termodinámicamente hablando, la energía solo se puede transformar. Lo que pasa es que en esas transformaciones conseguimos una etapa de la energía que nos interesa, que nos gusta, que la aprovechamos. Por otro lado tenemos potencia. Potencia ya es el mismo concepto de energía al que le imprimimos una idea de velocidad con la que yo aplico esa energía. Por eso es la energía por unidad de tiempo. Las unidades son kilowatt-hora y kilowatts para la potencia. Es importante que se acuerden de estas unidades porque es de las que más voy a hablar, no solo hoy, sino cuando veamos fotovoltaica, cuando veamos térmica, voy a hablar muchísimo de estas unidades. Y es importante que distingan una de la otra. No es lo mismo kilovatio hora que kilowatts.
Después, bueno, desde otro punto de vista, es más que un concepto físico la energía. Es un elemento social, político, económico y cultural. La energía nos rige como humanidad nuestro día a día. Todo lo que podemos hacer lo hacemos con energía, con ayuda de transformaciones de energía. Un poquito de cadena energética. Esto tiene que ver con las transformaciones que hacemos de la energía. Primero está el recurso. Está la energía en un estado que así como está, no está muy aprovechable. Para algunas cosas sí, para otras no. Tenemos el petróleo, digamos que está en un estado químico. Ese estado químico tiene la característica que cuando combustiona libera un montón de energía y eso es lo que aprovechamos. Tenemos al Sol, nuestra gran fuente de energía. La principal fuente de energía que tiene nuestro planeta es el Sol. De hecho, es responsable no solo de la energía solar directa que podemos aprovechar, es el responsable, por ejemplo, de la energía eólica también. Como consecuencia de cambios de temperaturas en el planeta, hay masas de aire en movimiento que se equilibran. Tenemos después también energía potencial cinética del agua que aprovechamos. Vamos transformando esa energía, la transformamos, por ejemplo, en energía eléctrica o gas natural, que es una energía, está dentro de lo que son las energías secundarias, porque es un estado de energía que ya puedo hacer uso, para finalmente llevarla a la energía útil, que es aquella energía que yo efectivamente puedo usar y es la que me da el confort, me da eso que quiero. Frío, calor, luz, cocción, digamos. Transformo una energía primaria en unas intermedias como la energía eléctrica para finalmente tener la energía útil. Este gráfico nos muestra lo siguiente. Ya es a nivel mundial, nos indica, bueno, esto es una evolución en el tiempo, estas son unidades de energía, pero nos indica, y esto es lo más importante, cómo el mundo, cómo la humanidad genera energía, de qué recurso natural la toma. Y hay un problema acá, porque fíjense, nos encontramos, coal es carbón, gas natural, acá abajo combustibles líquidos, nafta, gasoil. Muy chiquitito está la nuclear, biocombustible. Entonces, así como vistazo rápido, como foto, decimos, che, el planeta es digamos, la actividad humana, si tiene una característica, es que emite carbono. Casi toda la energía la generamos emitiendo carbono. Voy a hacer una salvedad con la nuclear, porque hay a veces confusiones. La nuclear no emite carbono, con lo cual desde ese punto de vista es bueno, pero tiene otro problema la nuclear. El problema son los desechos. Hay algunos desechos. Bueno, primero que nada no es renovable, porque se hace a partir del uranio, que está en estado natural, pero que no es infinito y ni siquiera se renueva naturalmente. En algún momento se termina el uranio. Pero el principal problema que tiene son los desechos. Si bien cada vez tecnológicamente, todo lo que es la ingeniería nuclear avanza cada vez más, y los aprovechamos cada vez más a esos desechos para volver a sacar la energía, siempre hay una disposición final que no sabemos qué hacer. Básicamente es variantes del plutonio. No sabemos qué hacer. Altamente radioactivo, ya no sabemos cómo sacar la energía, y terminan en grandes contenedores, en lugares inhóspitos. Hay cada barbaridad que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia con dónde meter el plutonio. Pero en fin, es un problema, es peligroso, e inclusive es hasta... bueno, ha habido un caso en Japón hace unos años que hubo un tsunami, rompió el casco de contención y hubo un escape de radioactividad, mató japoneses. Bueno, si bien esos eventos no son tan comunes, y aclaro, los sistemas de seguridad centrales nucleares son muy buenos y hay un montón de sistemas y barreras de seguridad, yo no tengo nada contra eso, la realidad es que no deja de ser algo que tiene un potencial peligro, y si yo lo comparo, por ejemplo, con energías renovables, prácticamente no tengo nada de peligro. Entonces, en esa comparación digo, ¿para qué la nuclear? Angela Merkel en Alemania, por ejemplo, ya hace mucho tiempo,
dispuso que no solo no se creaban más plantas nucleares, sino que empezó a cerrar las que había. Alemania va a un camino de 0 planta nuclear y 0, y bueno, todavía un objetivo más tremendo todavía, 0 emisión de carbono. Está haciendo inversiones en renovables impresionantes. A pesar de que el recurso eólico en el norte de Alemania sí, pero el solar no es tan bueno. No es ni la mitad de lo que tenemos nosotros, y invierten 10 veces más que nosotros en energía solar. Otro tema tiene que ver el índice de desarrollo humano y el consumo de energía. La verdad es que hay una asociación entre los países más desarrollados, que tienen índices de desarrollo mayor que los países pobres, y en general esos países consumen más energía. Fíjense el caso de Estados Unidos acá, el per cápita de kilovatio hora, y ahí arriba, con colores, se ve, esto acá es la energía que consumen y este es el índice de desarrollo humano. Estados Unidos, por ejemplo, tiene de los mejores índices de desarrollo humano del mundo, lo cual, bueno, habla muy bien de ellos, pero si hay algo para criticarles es que lo hacen a costa de muchísimo consumo de energía. No hay mucha racionalidad en el uso de la energía en norteamericano promedio. Sin embargo, acá Europa en amarillo, creo que puede ser un modelo a seguir. Fíjense, hay muchos en amarillo acá. Algunos un poquito más, otros un poquito menos que Estados Unidos, pero más o menos en el orden. Podríamos decir que un europeo promedio tiene un índice de desarrollo similar al de Estados Unidos. Sin embargo, lo hacen con un consumo de energía mucho menor, y acá está el caso de Francia. Entonces, sería falso decir que un francés vive peor que un norteamericano. No es cierto, estadísticamente no es cierto, también vive muy bien. Sin embargo, hay una conciencia, una racionalidad en el consumo de energía mucho mayor. No sé si algunos han tenido alguna oportunidad de estar en Europa, pero el cuidado que tienen con la energía, inclusive con el agua también, realmente es un ejemplo. Es cierto que tiene menos recursos, pero independientemente de eso, el planeta necesita más ese tipo de modelos. Y lo que les quiero mostrar acá en este gráfico a la derecha es el caso de Argentina, pero es otro aspecto. La curva en rojo es el PBI. ¿Cómo ha cambiado nuestro PBI en las últimas 2 décadas? Un país particular el nuestro, digamos, con cuestiones macroeconómicas muy cambiantes. Pero hay algo que no cambia, y es hasta política de Estado. Tenemos un aumento de consumo de energía sostenido, inclusive hasta vegetativo. Por más que el PBI mejore, baje, tengamos, no sé, baja producción industrial, el consumo de energía per cápita siempre crece. Tiene que ver con que, bueno, el estilo de vida también lleva a que el confort, cada vez querramos más electrodomésticos, consumir más. Con lo cual, yo lo que simplemente quiero sumar acá es que tenemos un gran desafío, porque originalmente hablábamos, el cambio climático nos pide que dejemos de emitir carbono. Bueno, tenemos que hacerlo en un contexto de aumento de necesidad de energía. En ese contexto tenemos que bajar la emisión de carbono. O sea, tenemos un desafío inmenso. Matriz energética. Acá vamos a ver el caso de la Argentina. Cómo la Argentina genera la energía, quiénes son las que la consumen. Organizar, digamos, todas las fuentes primarias de energía y quiénes la consumen y cómo esa energía va cambiando, la verdad que es un tema complejo, no es fácil. Entonces surge la opción de verlo en una matriz. La matriz lo que hace es ordena. Tenemos una columna con las fuentes de generación, otra columna con quiénes la consumen, etapas intermedias de transformación de energía y cómo está todo conectado. Eso es lo más interesante, lo vamos a ver en un gráfico, que además, según el espesor de la flecha del flujo, vemos el grado de incidencia que tenemos ahí. Esto nos permite sacar varias conclusiones. Llegamos a esto, que parece un montón de información, pero no se preocupen, yo hay 2 cositas más que quiero que tomen acá. Como les dije antes, nuestras fuentes primarias
en los gráficos quiénes son los sectores que consumen: residencial, sector público comercial, transporte, agropecuario, industria. Etapas de transformación de la energía. Por ejemplo, acá tenemos centrales térmicas que transforman gas en energía eléctrica, plantas gasificadoras. Pero bueno, si yo a ustedes les diría, sin saber de matriz energética, el espesor del flujo nos indica la incidencia relativa sobre el total. ¿Dónde tenemos nuestro consumo acá? Claramente las dos de arriba, ¿no? El amarillo con el rojo, amarillo con color salmón. La primera es gas natural, la segunda es petróleo. Entonces vemos que la Argentina, al igual que la mayor parte del mundo, tiene una matriz energética carbonizada, básicamente. Si nos vamos, y lo vemos ya no desde el recurso, lo vemos del otro lado, desde el lado de quien lo consume, encontramos que la cosa se abre un poquito más porque, por ejemplo, el sector residencial no solo viene gas, sino viene esta línea de color azul que es energía eléctrica. Y la energía eléctrica, fíjense que el sector industrial, bueno, aparece, sector público comercial también. Pero ¿cuál es el problema? Que estas líneas de flujo de electricidad, si yo me voy para atrás, la mayor parte proviene de gas. Entonces hay una trampa acá. No es cierto que si yo dejo de consumir gas y consumo electricidad, emito menos carbono. Y no es tan así, porque esa línea de flujo me dice que la mayor parte de la energía eléctrica proviene de gas. Entonces, podríamos decir que es un poquito mejor, pero no es la solución. El aporte principal fuera de gas es las hidroeléctricas, en el caso de Argentina. Después, bueno, hay un poquito más. En los últimos años se incrementó, eso es una buena noticia, se incrementó la cantidad de parques renovables en Argentina. No sé si han alguna vez escuchado, visto parques en Jujuy, centrales eólicas en la Patagonia, algo en Cuyo. Hoy por hoy las renovables llegan a veces a producir hasta el 10% de lo que el total de la matriz pide. Pero ojo, solamente de energía eléctrica. Acá estamos viendo todo. Estamos viendo también, por ejemplo, el sector del transporte, que no consume nada de energía eléctrica, porque claro, no tenemos autos eléctricos, digamos que es todo gas, nafta, gasoil, que tiene la particularidad que es casi exclusivamente dependiente del petróleo, nafta y gasoil. Un poquitito de gas, pero la mayor parte es gas, nafta y gasoil. Así que bueno, esa es la situación de la foto de hoy. Después sí, lo mismo que les mostraba antes, pero ya un poquito más desglosado, más en detalle. Esto es energía primaria, o sea, el recurso. La mayor parte es gas natural. Le sigue el petróleo. Y en energía secundaria, que acá por ejemplo ya entra energía eléctrica y gas, también gas natural. Fíjense, la mayor parte, ya aparece la electricidad con un 15% por lo menos, pero la mayor parte sigue siendo gas natural. Y acá me voy a detener un poquito. Perdón. La demanda, o sea, la matriz energética visto de quién la consume. Fíjense que aparece el transporte como un gran consumidor de energía, pero ya podemos clasificar el sector residencial como el que le sigue, junto con el industrial. Y acá voy a hacer una pausa. Ustedes, como profesionales de la arquitectura, seguramente puedan participar en todos esos sectores en mayor o menor medida, seguramente, ya sea en temas de urbanización o ya sea en proyectos de arquitectura. Entonces, en todos los sectores de demanda ustedes seguramente mayor o menor medida participan. Ahora, hay un sector que claramente es de ustedes, como claros líderes, que es el sector residencial. Y ese sector se está llevando un cuarto de la energía total del país. Así que fíjense la trascendencia que tienen ustedes en esta transición energética,
para incluir a las renovables, a la eficiencia y todo eso que vimos, en sectores donde ustedes son claros líderes. Si yo pienso en construcción, en viviendas, pienso en un arquitecto. Primero eso, después puedo pensar en otras profesiones también, pero primero pienso en un arquitecto. Fíjense, acá ya tenemos un cuadrito exclusivamente de energía eléctrica. El residencial ya está en el 35%. El 35% de la energía eléctrica que produce nuestro país se lo llevan las viviendas de familia. Sector de industria. A ver, sector de industria también seguramente ustedes tienen injerencia, qué sé yo, no sé, una construcción de una nave industrial. Seguramente muchos de ustedes, o ya, o algún día quizás, participen. Entonces no es lo mismo esa nave, que sea eficiente en sus materiales, que tenga la incorporación de renovables. No es lo mismo que lo haga y que no lo haga. Y fíjense en el sector de gas. Perdón. Sé que lo tengo con muy poquito tiempo de espera. Fíjense el gas distribuido. En el residencial, el 45% de gas que produce nuestro país se lo lleva el sector residencial. Seguramente en el gas distribuido no implementen soluciones como paneles fotovoltaicos, pero sí, por ejemplo, y lo deben conocer, lo habrán visto, un termotanque solar. Seguramente. Y por último, para cerrar ya lo que es matriz energética, quise mostrarles esto un poquito que parece un poquito enquilombado, pero lo que vemos acá es lo siguiente. ¿Cómo se comercializa la energía en nuestro país? Antiguamente, hasta hace un par de años atrás, tenías a Camesa, que es quien administra el mercado mayorista y quien hace de enlace entre las grandes generadoras y los grandes usuarios de consumo. En nuestro caso, la EPE vendría a ser un gran usuario de consumo. Después nos revende a nosotros. La EPE es un revendedor de energía. Tiene otras actividades también, pero es un revendedor de energía. Y nosotros como usuarios simplemente le compramos a un revendedor que a su vez compra en un mercado mayorista y punto, ahí terminaba la cosa. Así era tradicionalmente hace unos años atrás. Fueron apareciendo nuevas leyes, decretos nacionales, provinciales, que empezó a abrir el juego. De hecho, vamos a hablar semana que viene, cuando veamos fotovoltaico, lo que es el programa ERA de este gobierno actual de gestión de la provincia, una serie de beneficios que trae. Y lo que hace es abrir el juego, en donde, por ejemplo, si sos un gran usuario, estamos en una fábrica muy grande, por ejemplo, no tenés que comprarle al mercado. Podés comprarle directamente a un parque de Jujuy. Yo no quiero comprar al mercado mayorista, porque el mercado mayorista, no sé, sé que hay centrales térmicas, hay un montón de cosas que yo no quiero. Yo puedo decir que soy una fábrica de cero emisión de carbono comprándole toda mi energía a un parque solar en Jujuy. Esa es alguna forma. Pero eso lo puede hacer una empresa muy grande. La verdad que acá nosotros no podemos comprar de esa manera energía. Tenemos que ir al mercado minorista, que es la EPE. O, y acá se abre el juego, que es la parte más interesante, pueden ir a la autogeneración, bueno, net metering, que el concepto acá, que quiero que les quede, es el concepto de generación distribuida. Hasta hace unos años atrás estaba el concepto de la energía estaba concentrada en un gran mercado al cual nosotros no accedíamos. Ahora se distribuye. Y existen leyes nacionales, como les decía recién, algunas provincias han adherido, otras no, pero también hay decretos provinciales, como el caso de Santa Fe, en donde todo usuario, que en este caso esté conectado a EPE, tiene el derecho de tener un sistema de energía renovable instalado en su domicilio, y la EPE tiene la obligación de aceptárselo, obviamente cumpliendo un protocolo, cumpliendo algunas condiciones, en donde la EPE tiene que, si en algún momento del día, por ejemplo, yo tengo energía solar, me sobra energía, la EPE me la tiene que comprar. Eso es obligatorio. Y si en algún momento me falta energía, por ejemplo de noche, un día que está lloviendo, la EPE me tiene que vender eso que me falta. Y ahí es donde se abre el juego, y ahí entra el concepto de generación distribuida. Eso desprende un montón de cosas que la vamos a desarrollar más la semana que viene, el lunes, cuando veamos la parte de solar fotovoltaica, porque solar fotovoltaica tiene una característica que es una tecnología que quizás es la más modular, la más fácil, la más adaptable y la más universal probablemente, al menos en nuestra zona.
Hay regiones que quizá no tienen un recurso solar no tan bueno, y si eólico podría verse diferente, pero acá claramente, y en la mayor parte del país, es la más, digamos, la más universal, podríamos decir. Así que bueno, hasta acá llegamos, hacemos una pausa y después seguimos con energía solar.